El Banco Federal de los Estados Unidos de América está fulminando el mercado. Por si no lo sabías, el Banco Federal funciona de esta manera. El Banco Federal, mejor conocido como la Fed, es el banco que le presta dinero a los bancos en el país para que ellos presten dinero a la gente, y la gente pueda comprar casas, emprender negocios y movilizarse en el país. Actualmente, el Banco Federal sigue subiendo los intereses, lo que causa que nadie quiera comprar casas o iniciar negocios. Si nadie compra casas, las constructoras no ganan dinero. Si las constructoras no ganan dinero, los empleados de construcción tampoco ganan, y si los empleados no ganan dinero, no saldrán a comprar, ni saldrán de vacaciones, y vivirán una vida muy limitada hasta que todo se componga. Esto causa una cadena de colapsos económicos en muchos sectores de la economía estadounidense que ya estamos viendo. Los viajes a la gasolinera salen cada vez más caros. Mientras los precios de las propiedades en Estados Unidos siguen subiendo. El huevo ha dejado de ser un producto de bajo costo en los Estados Unidos. Era uno de los 20 bancos más grandes de Estados Unidos, pero ni sus clientes ni nadie podía imaginar que acabaría en la quiebra. Bill Dudley, expresidente de la Reserva Federal de Nueva York, dio unas impactantes declaraciones a la CNN, diciendo básicamente que hay que ser duros con la astronómica inflación. Pero que a la vez, los que dirigen la Reserva Federal están en la cuerda floja, haciendo malabares con la inflación en una mano, y la delicada y frágil situación del sistema bancario en la otra. Al final del día, el ciudadano de a pie, que muchas veces no entiende estas complicadas decisiones, sufre el duro golpe de las consecuencias cuando mira los altos precios en las tiendas y ve cómo el sueldo se le va como agua entre los dedos y los ahorros cada día valen menos. En medio de todo esto, nos preguntamos, ¿se vienen más años difíciles? ¿Seguirán en espera las metas que teníamos? Ya perdimos 2 años con la pandemia y el tiempo es como un tren que pasa y no vuelve. ¿Hasta cuándo seguiremos conformándonos con esperar y ver? El problema con las crisis es que no recuperamos el tiempo que perdemos. Y todo es aún más cuesta arriba para los jóvenes que se quedan con montones de proyectos suspendidos o anulados, mientras se adaptan y se acostumbran a los malos tiempos. En tiempos duros, es mejor estar informados de lo que está ocurriendo y no ir a ciegas, porque de ello depende que tomemos decisiones más inteligentes con los pies puestos sobre la tierra. Por eso, es muy importante que veas este video con el panorama completo de lo que ocurre y sepas qué esperar del estado actual de las finanzas, los tipos de interés, el sistema bancario y la inflación en los Estados Unidos. Hace unas semanas, la Reserva Federal subió sus tasas de interés referenciales otros 25 puntos porcentuales, lo que significa que, a fecha de hoy, los estadounidenses están pagando las tasas de interés más altas que se han visto desde principios del 2007, justo antes de la gran crisis financiera. Aunque estemos viendo algunos efectos negativos, esa es la acción correcta, lo que se debe hacer según los economistas, cuando la inflación en una nación empieza a descontrolarse. Al subir los tipos de interés, la Reserva Federal quiere hacer los préstamos caros. La subida de los tipos de interés hace que la gente se endeude menos y ahorre más. Menos dinero circulando en la economía significa un crecimiento económico más lento y menos inflación. Así que sí, esta acción está plenamente justificada. Y parece que esto es solo el principio, si los Estados Unidos quieren domar a la rebelde inflación de estos días. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y los responsables políticos entraron en su segunda reunión de formulación de políticas del año, rodeados de mucha incertidumbre, ya que el panorama que rodea al sistema financiero sigue cambiando. La venta de viviendas acaba de registrar su primera caída anual en más de una década. El banco JP Morgan ha advertido que ya han superado el límite de no retorno. Y la Reserva Federal ha indicado que no están ni cerca de terminar. Por eso, es de suma importancia el debatir qué va a ocurrir exactamente durante el resto del 2023. Ya que se están produciendo un montón de nuevos cambios que es necesario analizar. Además, es necesario ver cuáles inversiones públicas son las que tienen más probabilidades de verse afectadas. Así que antes de hablar de la última subida de los intereses y de las perspectivas de la Reserva Federal para el resto del 2023, hay que hablar del último informe sobre la inflación.
Esto es importante porque una vez que la gente entienda esto, todo lo demás empezará a tener mucho sentido. A lo largo del 2022, la Reserva Federal aumentó sus intereses, del 0% al 4,5% en su subida de intereses más rápida de la historia. Y como resultado, la inflación ha ido cayendo constantemente desde su punto máximo del 9,1% en junio del 2022. Sin embargo, aún no está ni cerca de terminar. Esto se debe a que el 14 de marzo, el último informe sobre la inflación reveló que ésta sigue subiendo un 6% desde hace un año, con un aumento de los precios del 0,4% respecto al mes anterior. Lo que explica por qué cuando vamos al supermercado, la pasta de dientes está más cara que la última vez que la compramos, apenas 15 o 20 días atrás. Esto implica que si Estados Unidos sigue exactamente la misma trayectoria, atacando a la inflación, la gente podría ver una inflación por debajo del 5% el año que viene por estas fechas. Hay quien opina que la gente se está precipitando al hacer estas suposiciones. Es posible que tengan razón, especialmente teniendo en cuenta que, como se ha demostrado con el banco de Silicon Valley, todo puede cambiar en un instante, como el vertiginoso aumento del balance de la Reserva Federal. La principal razón de este cambio en las expectativas del mercado es que aunque la inflación tiende a la baja, no lo está haciendo tan rápido como la Reserva Federal quiere. El mercado laboral y el crecimiento económico parecen mantenerse mejor de lo que la mayoría esperaba, lo que en opinión de la Reserva Federal podría ejercer una mayor presión al alza sobre los precios. Pero si hablamos de lo que está provocando la inflación en estos momentos, el mayor responsable no es otro que la vivienda. Varios informes indican que el precio global de la vivienda aumentó un 0,8% mensual, o un 8,1% anual, lo que es un gran problema cuando la vivienda, en general, representa más de un tercio de la inflación. Además, si se profundiza un poco más, se observa que el índice de alquileres también aumentó un 0,8% cada mes, y el precio del alquiler del propietario aumentó un 0,7% cada mes. Este hecho indica que la inflación se está prolongando mucho más de lo que se esperaba. Sin embargo, la buena noticia es que los alquileres se consideran a menudo un factor rezagado, porque los datos que se tienen hoy son con frecuencia un reflejo de los acuerdos y contratos de alquiler que se firmaron meses antes. Y con los alquileres nacionales empezando a bajar, lo más probable es que eso se refleje en los próximos informes sobre la inflación. Ahora bien, en cuanto a todo lo demás, aparte de los alimentos, que aumentaron un 9,5% en el último año y un 0,4% mensual, casi todos los demás artículos bajaron. La energía y la gasolina bajaron un 0,6%. Los vehículos usados bajaron un 2,8%. Los servicios médicos bajaron un 0,7%. Esa es una buena señal de que la inflación está empezando a bajar. Así que, en cuanto a la última subida de intereses, la gente debería discutir las implicaciones en todo el mercado, porque están empezando a ocurrir muchas cosas. Hace unos días, se publicó un artículo muy interesante en el New York Times. Su titular decía que los intereses bajos estaban destinados a durar y que sin ellos, a las finanzas les esperaba un duro camino. El artículo continuaba explicando que la década del 2010 fue la era del 2%. En esa época, los tipos de interés, la inflación y el crecimiento se mantuvieron en torno a ese mismo porcentaje hasta que, por supuesto, algo falló. En este caso, el Silicon Valley Bank fue una de las primeras fichas de dominó en caer, porque las rápidas subidas de intereses de la Reserva Federal hicieron caer el valor de sus bonos. Eso ocurrió en un momento en el que las inversiones del capital de riesgo bajaron, y los gastos del banco también estaban subiendo. Esto hizo que su portafolio sufriera un duro golpe. Aunque lo más interesante es que esto no es exclusivo del Silicon Valley Bank. De hecho, según el artículo, los bancos de Estados Unidos acumulan actualmente $620,000 millones de pérdidas sin liquidar, procedentes de bonos del Tesoro que han perdido valor, producto de las políticas de la Reserva Federal. A partir de ahí, el artículo pasa a explicar que el aumento de los tipos de interés ha sido una fuente de dolor financiero constante en todo Estados Unidos. Y esto está comprobado históricamente. En la década de 1980,
Una fuerte subida de los tipos de interés provocó la crisis de los ahorros y los préstamos. Luego causaron el estallido de la burbuja de las empresas.com durante los primeros años de la década del 2000 y después provocaron la caída de los precios de la vivienda durante la gran crisis financiera del 2008. Ahora vemos cómo la Reserva Federal elevó sus tipos de interés en 25 puntos adicionales, tal y como se esperaba, a pesar de las turbulencias bancarias de las últimas semanas. Las predicciones son que los estadounidenses pueden alcanzar un interés máximo de los fondos federales del 5,1% a finales del 2023. Esto indica que habrá otras 2 subidas de los intereses en un futuro próximo, tentativamente el 3 de mayo y el 14 de junio. Entonces dependerá de la Reserva Federal si opta por un enfoque de esperar y ver, para comprobar si la inflación empieza a bajar de nuevo. Si lo hace, se espera que mantengan los intereses estables para que el mercado se ajuste. Y si no lo hace, eso produciría un caos entre las personas, porque probablemente los intereses suban aún más. Parece que esperan mantener las tasas más altas durante más tiempo. Ahora, como nota positiva, aunque hayan corregido a la baja las cifras del Producto Interno Bruto, no hay nada que indique una recesión, según ellos, por difícil que sea de creer. Esto se debe en gran parte a que el gobierno norteamericano no espera que la tasa de desempleo supere el 4%, y de este modo, Estados Unidos podría evitar el duro aterrizaje que tantos economistas predijeron. Aunque eso no puede decirse con certeza, ya que el futuro en este punto es incierto. Pero según su informe, gran parte de sus observaciones son positivas para la economía. Así que, a grandes rasgos, esto significa que se espera que suban los tipos 25 puntos básicos 2 veces más, y que los mantengan ahí durante el resto del año, hasta que con suerte, la inflación vuelva a bajar. En cuanto al resto del mercado, basta con mirar a la vivienda. Por primera vez en 10 años, los precios nacionales de la vivienda registraron una caída anual del 1,2%, ya que los vendedores respondieron a una caída de la demanda de los compradores de viviendas, impulsada por los elevados intereses hipotecarios. Redfin explicó este suceso de forma más sencilla. Redfin dice que solo el 44% de las viviendas que formalizaron un contrato en febrero, lo hicieron en un plazo de 2 semanas, comparado con el 60% del año anterior. Además, las nuevas viviendas que salen al mercado son increíblemente baratas, porque muchos propietarios ya han fijado su tipo de interés. Goldman Sachs informó recientemente que el 99% de los propietarios de viviendas aplican un tipo de interés por debajo del que se ofrece actualmente en el mercado. Así que en muchos casos no tiene sentido vender, a menos que sea absolutamente necesario. No obstante, eso no implica que la falta de viviendas resulte en mayores ganancias para los vendedores. De hecho, la realidad es más bien lo contrario. Goldman Sachs cree que el valor de la vivienda va camino de caer un 6,1% a lo largo del 2023. Esto podría haber sido mucho peor si no fuera por la falta de nueva oferta, que está manteniendo los precios de la vivienda relativamente altos, a pesar de que el mercado se está desacelerando. Pero a pesar de todo esto, hay algunas buenas noticias como resultado de que los intereses hipotecarios se hayan desplomado recientemente, tras el colapso bancario. Algunos han caído incluso por debajo del 6%, lo que ha animado a los compradores que estaban al margen a empezar a hacer ofertas. Aún es demasiado pronto para saber hasta qué punto se mantendrán estos intereses, o cuánto durarán en un futuro próximo. Pero en general, eso está llevando a algunos expertos a creer que los precios de la vivienda pueden empezar a subir de nuevo, a un ritmo del 3,1% anual, simplemente porque todavía habrá demanda para comprar casas una vez que los tipos de interés vuelvan a bajar. Ahora, antes de seguir, quiero decirte que, si vives en Estados Unidos, este es el momento más indicado para que compres tu casa. El inventario es mucho, los dueños no pueden vender sus casas porque no hay compradores. Y es el momento en el cual tú puedes ofrecer mucho menos por una casa, pedir muchas reparaciones, y pedir que se te paguen todos los gastos de cierre. Si tú vives en Estados Unidos y todavía estás rentando, una de las soluciones para obtener la independencia financiera y que no sufras en tu vejez, es comprar tu propia casa. Cuando compras tu propia casa, obtienes un préstamo hipotecario,
el cual te dará un pago fijo por 30 años. O sea que, nadie te vendrá a subir el pago de tu casa cada año, y a pesar de que las rentas suban al doble en 5 años, tú tendrás el mismo pago y no sufrirás este masacre inmobiliario. Así que, te recomendamos que aprendas cómo puedes comprar tu casa. Puedes aprovechar el curso completo de cómo comprar tu casa, el cual tenemos en la descripción de este video. En este curso, aprenderás no tan solo cómo funciona el proceso de comprar tu casa, sino que aprenderás cómo obtener el interés más bajo de tu préstamo y cómo obtener tu casa sin pagar enganche. También, en este curso aprenderás una estrategia para que tu agente de bienes raíces te devuelva dinero cuando compras tu casa. Así que, dirígete a la descripción del video y dale un vistazo a este curso. Ahora bien, la buena noticia es que, en apariencia, la inflación parece estar disminuyendo, lo que a su vez podría ser favorable para las acciones que se benefician de la baja de los intereses. Además, también se ha comprobado que los años consecutivos de caída del mercado bursátil son increíblemente raros. Por ejemplo, el S&P 500, el índice bursátil que recopila las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, solo ha registrado años consecutivos de rentabilidad negativa, 3 veces desde 1957. Esto nos dice que existe una buena probabilidad de que la rentabilidad vuelva a subir a finales de año. En cuanto a los analistas, todos tienen opiniones y predicciones diferentes. Una encuesta de Reuters indicó que el mercado podría acabar el año con una subida del 5% respecto a los niveles actuales. Mientras que Barclays, Morgan Stanley, Bank of America y JP Morgan, todos tienen opiniones diferentes. Así que, básicamente, nadie tiene ni idea de lo que va a pasar. Pero todo el mundo está haciendo sus mejores suposiciones. La Reserva Federal ya se ha comprometido a luchar contra la inflación. Están intentando volver al objetivo del 2%. No quieren que toda la economía colapse en el proceso. Pero la cuestión más importante ahora mismo es simplemente aliviar la crisis bancaria. Después de todo, la gente debe recordar que Credit Suisse llegó a valer casi $300.000 millones, y que fue vendido recientemente por $3.000 millones a UBS. Ahora bien, aunque esto no esté directamente relacionado con Estados Unidos, hay muchas coincidencias. Y si los inversionistas piensan que puede haber un problema con los bancos, entonces eso generará caos entre el público. Existe la idea de que estas subidas de intereses están haciendo que a los bancos les resulte más difícil mantenerse a flote, porque tienen dinero invertido en bonos que están perdiendo valor. Por eso, ahora la Reserva Federal tiene que controlar muy cuidadosamente la inflación, junto con la salud general del sistema bancario, incluso si los bancos están recibiendo toda la liquidez que necesitan. Pero si queremos verlo claro, solo hay que echar un vistazo al balance de la Reserva Federal. Básicamente, han podido comprar préstamos bancarios rentables y mantenerlos hasta su vencimiento, aunque ahora hayan contraído más deuda. Todo esto complica una situación ya de por sí muy delicada. Por eso mucha gente cree que es probable que sigan esperando a ver qué pasa durante el resto del año. No hay nada que diga que no puedan pausar temporalmente las subidas de los intereses en el futuro, y luego volver a aplicarlas cuando las condiciones hayan mejorado. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video, nos ayudaría mucho en seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande.